a los que nos ven. Pues entonces vamos a empezar con el primer tema de mate, que es los números reales y complejos. Realmente esta vez solo vamos a ver los reales, ¿no? Que son como la base, lo más sencillo y lo más fácil de checar. Ya después los complejos, porque ahí sí vamos a hacer operaciones. En números reales es nada más entender como los conjuntos y esta parte como teórica y algunas definiciones, ¿no? Así rápido, para los que es la primera vez que hacen el examen, está el temario de lo que es de matemática. Este es el primer, digamos, tema de los 14 que hay. Vamos a dividir como en 3 o así para no hacerlo tan pesado y porque tenemos tiempo, es hasta febrero el examen. Los números reales, como son suma y resta, multiplicación y división, raíces y potencias con exponente racional, o sea, simplemente como las fórmulas y las formas, más que propiamente hacer ejercicios, porque sumar, restar, multiplicar y dividir, o raíces y potencias, pues ya, para alguien que quiera hacer el examen de la UNAM, pues ya sería mucho que tuviéramos que repasar como tal eso, ¿no? Digo, ahí está la otra parte del temario. Pues bueno, las operaciones con números reales y expresiones algebraicas. A ver, los números reales son este conjunto que normalmente suele ser representado con una R, pues digamos que cuanto menos un poco extraña, con doble asta ascendente, que de normal en la secundaria prepa nos dicen como, son todos los números que usamos para medir, ¿no? Esa es como la definición vaga del número real. Son todos los que engloban cualquier cosa que podemos usar para medir. Que ahorita ya hablaremos un poquito más digamos, el concepto real de qué es un número real, ¿no? Entonces, en los números reales es un conjunto que se divide en distintos subconjuntos. Son los naturales, que son los que utilizamos para contar, simbolizados normalmente como n. Ya saben, 1, 2, 3, así, hasta infinito, ¿no? Todo el positivo desde el 1, ahí están, números naturales. Luego, si juntamos los números negativos, el 0 y los positivos, hasta infinito positivo e infinito negativo, tenemos a los números enteros, ¿no? Y de repente, pues algún profe, más bien algún matemático se le ocurrió, mira, ¿por qué no? Vamos a poner un número arriba, una raya y otro, y crearon pues las fracciones o números racionales, normalmente simbolizados con una Q, ¿no? Son los compuestos por, ya saben, numerador, denominador, ya sea, o sea, la forma es, pues, ya saben, uno arriba y uno abajo, ya sea que a veces se escribe o se ejemplifica como AB, a veces como MN, bueno, eso es diferente, ¿no? Pero es la fracción de toda la vida, ¿no? Y los irracionales, que pues, son aquellos normalmente definidos como decimales con series infinitas, ¿no? Por ejemplo, pi, ¿no? El famoso 3.141594 hasta el infinito, ¿no? Son números con decimales infinitos que no siguen ningún patrón, ¿no? Tau, que es como la mitad de pi, y es un poco lo mismo, o e, que es muy usado en logaritmos, ¿no? 2,7128 y así, hasta el infinito, ¿no? Y, y de aquí, pues ya, ¿no? Esos son. Eh, de momento, digo, ahorita que se acaban, ¿alguna duda con lo que fueron los subconjuntos de los números reales? O sea, ¿cuál es la diferencia entre reales, enteros, racionales, irracionales? ¿O todo bien con eso? ¿Todo bien? Ok. Muy buen, Cristian, gracias. Pues bueno, ya pues, más de números irracionales, pues, está el famoso número áureo, ¿no? Que son proporciones ahí, ya saben, te digo, puros, cosas que sean de decimales infinitos, ¿no? Digo, también están los decimales infinitos, son los periódicos, como 3 entre 10, 3.33333, que eso más bien es ya un racional. Son periódicos, ya digamos que básicamente son fracciones. Entonces ahí sí ya no podrías decir, bueno, es que sí es irracional, no es irracional. eh, y pues de ahí se sigue, ¿no?
Entonces, una manera sencilla de entender como el conjunto que es los números reales es verlo, pues eso, como más graficado en forma de un conjunto, y ahí está, ¿no? Todos los números reales se engloban primero a los naturales, ¿no? Los que usamos para contar. Porque aquí teóricamente va más bien del 1 hacia el infinito positivo. Luego, los enteros, ya saben, simplificados por z, que va desde el menos infinito, pasando por el 0 hasta el infinito positivo. Son todos los enteros. Luego vienen los racionales, simbolizados por q, que son todos los de forma a sobre b o m sobre n, o sea, fracciones, y ya sea con cosas positivas o negativas. De nuevo, los números racionales también son infinitos, ¿no? Tanto hacia atrás, como, bueno, hacia negativo como hacia positivo, ¿no? Y hay un conjunto que, digamos que no encaja precisamente en esto, está un poco separado, pero que también es de los reales, que decíamos eran los irracionales. Eh, Irracionales no se simboliza con i, digo, tendría sentido como irracional, pero no, porque i lo usamos para los números imaginarios. Entonces, mucho ojo. No hay como así bien definido. Realmente en libros aparece como R menos Q, o sea, los reales quitándole a los racionales, ¿no? Que todos estos siguen siendo racionales, pero si quitas todo eso, te quedan los irracionales, ¿no? Todo lo que tenga que ver con letras griegas que simbolicen valores muy específicos, repito, como E para logaritmos, pi, tau, que son un poco lo mismo, pero sí, son relaciones de circunferencias y diámetros. Obviamente raíces como raíz de 2, ¿no? Que a veces cuando el profe de prepa anda de muy buen humor, se pone a explicar y a demostrarte que raíz de 2 es un número irracional, pues simplemente porque eh, es complicado eso de un cubo, ¿no? Bueno, más bien un cuadrado que te dé 2, ¿no? O sea, sigue siendo como un decimal, entonces está raro. Todo lo que venga siendo raíces así un poco, digamos, raras, ¿no? O complejas, digo, los racionales, digo, irracionales, también son infinitos y de hecho son hasta un conjunto un poco más grande que los propios racionales, ¿no? Pero pues, realmente lo que les van a pedir en el examen de la UNAM, o lo que suele estar en el examen de la UNAM, es darles secuencias de números y decir, ok, estos pertenecen a los naturales, pertenecen a los reales, pertenecen así, ¿no? Entonces, la manera más fácil y sencilla de decir, pues es, si no hay negativos, naturales. O sea, si son negativos enteros, perdón, positivos y enteros, entonces naturales. Si hay, son puros enteros, pero digamos, hay negativos, positivos, ahora sí nos vamos a los enteros como tal, a z, y ya, si hay fracciones, pues literalmente son racionales, y ahí los englobamos, ¿no? Y si hay raíces negativas, si te encuentras un pi, alguna otra letra, el símbolo áureo determinantes como delta, directamente los catalogamos como irracionales. Aparte están los imaginarios, ¿no? Pero ya los vemos cuando les serán mezcla de números reales con números irreales o imaginarios, ¿no? Irreales, para que nos entendamos, ¿no? Propiamente, digamos que lo que es el conjunto de los números imaginarios lo tenemos algo así como que por fuera del conjunto de R, ¿no? De números reales. Entonces, la definición, que creo que a veces en algunos años la han preguntado, que es la definición de los números reales, ¿no? De qué es número real. Los números reales son un cuerpo completo y definido de números, ¿ok? Eh, Suena un poco complicado eso de como que un cuerpo, o sea, es un cuerpo completo porque entre ellos se pueden sumar, multiplicar, dividir o restar y te va a dar un número del conjunto, ¿no? Por ejemplo,
los números naturales no son un cuerpo completo, porque sí, si yo sumo 1 más 2 me da 3, ajá. Pero si yo, por ejemplo, divido 1 entre 2, me da 0.5 o un medio, y eso ya no es un número natural. Entonces, los números naturales por sí, per se, no son un cuerpo completo. Pero ya si englobamos a todos los reales, ahí sí, porque si divido 1 entre 2, pues me da un medio y eso es un número racional, entonces sí, los números reales son un cuerpo completo con el que podemos operar de toda la vida, ¿no? Hay algunas cositas ya matemáticas más avanzadas que cuesta más trabajo explicarlas y cumplirlas, como que es el axioma de la mínima cota superior, que suena a trabalenguas o muy complejo, pero simplemente es como un conjunto que se acota, es decir, que tiene hasta un límite y un mínimo valor que cumple, digamos, que esas reglas dentro de la cota, ¿no? Ya es, repito, es como álgebra ya un poco más complicada, que de hecho hay unas que se llaman cortaduras de Decker, se me recuerdo el nombre, que explican un poco como distintos subconjuntos que se arman con todos los números reales y ahí se da cuenta o se comprueba que sí existe la propiedad axiomática de la cota superior, ¿no? Pero repito, es más como de hecho, si le quieren sacar un susto a su profe, ya una vez en prepo que entren a la universidad, pues pregúntenle que defina correctamente los números reales y si es un problema, ¿no? Pero en general no van a necesitar eso, simplemente entender que por eso son un conjunto, porque podemos operar entre ellos y todos los resultados van a ser como del mismo conjunto que los engloba, ¿ok? Después son un cuerpo completo. Y ya realmente no se va a necesitar mucho más de explicar o de definir. Les repito, solo van a ser como distintas secuencias de números y ustedes definirán si son enteros, naturales, racionales, irracionales, ¿no? Lo que haya dentro de los reales. ¿Dudas con esto de cómo definimos o cómo hablamos en realidad de o de qué son los números reales? Ok, entonces todo bien. De hecho, les voy a pasar ya hablando nosotros algunos links, igual y hasta ahí los metemos después en YouTube, mi buen Cristian, sobre algunas, cómo se va demostrando que es un número real, que es irracional, un poco de contexto extra, por aquel que quiera checar un poquito más de a ver por qué esto es real, por qué esto es irracional. Aunque la demostración de que pi es irracional no se les recomiendo tanto, a menos que les guste ver derivadas, integradas, bueno, integrales y conjuntos, cosas con lemas y cosas así muy complicadas. Pero digo, si alguien de repente dice, hoy quiero que me estallen las neuronas, pues puede verse ahí el video demostrando que pi es un número irracional. De hecho, es sencillo. Es suponer que pi es irracional, hacer toda una operación de derivadas y demostración y vas a llegar a algo extraño o algo ilógico y eso te demuestra que pi es irracional. De hecho, creo que la demostración más común de que pi es irracional es que cuando lo tomas como si fuera un número racional, te dice que pi debería estar en un parámetro, un número entero entre 1 y 0. Bueno, 0 y 1. Y eso pues, no se puede porque no hay número entero en medio del 0 y el 1. Entonces te demuestra que pensando o demostrando como si pi fuera irracional, pues es una cosa ilógica y por lo tanto pi es irracional. Pero bueno, de aquí nos vamos a ir a algo más sencillo, que son las formas, ¿no? Las formas de las famosas operaciones básicas, ¿no? Suma, resta, multiplicación y división. Simplemente tienen esta forma, ¿no? Esta fórmula o esta estructura, ¿no? Donde A más B te da un resultado R, ¿no? Eso es una suma de toda la vida, ¿ok? Y como ya sabemos, existe la propiedad donde A más B es igual a B más A. O sea, sumar 3 más 5 es igual que 5 más 3. No cambia, eso ya no lo hacemos. Cosa que se mantiene en su, digamos,
operación, llamémoslo como un primo, como una operación amiga, que es la multiplicación, que es lo mismo. A multiplicado por B te da un resultado R. Y donde A por B es igual a B por A, ¿no? De nuevo, es lo mismo hacer 3 por 10 que 10 por 3, ¿no? Entonces, cumplen o tienen una propiedad similar. Y en la resta, la que está como en conjunto con la resta es la división, ¿no? En la resta sabemos que es A menos B, es lo mismo que hacer un A más menos B. O sea, como si agarráramos B como un número negativo, ¿no? Y si es parecido, ¿no? Es la estructura. Es una resta, no tiene gran diferencia más que estas estructuras. Y como bien sabemos, A menos B es diferente de B menos A, ¿no? Te daría el resultado diferente 8 menos 5 que 5 menos 8, ¿no? Entonces, justo también la división comparte esta parte, ¿no? La división es A entre B y A, y A entre B es diferente que B entre A, ¿no? Aquí hay una mini operación ahí hecha para ver que no es lo mismo, ¿no? Dividir 3 entre 5 que 5, bueno, es 5 entre 3 que 3 entre 5, es igual, no te sale nada parecido. Entonces, esa es realmente la estructura que hay referente a la suma, la resta, multiplicación y división. Repito, algo muy sencillo y sin mayor complicación. Y ahí, bueno, de ahí son los números complejos, que ya eso es para la siguiente, ¿no? Que veamos un poco ahí de, ya después de los reales, ¿no? Que les decía que los reales. Y en otro lado están los imaginarios, ¿no? Ahí flotando y volando, ¿no? Pero de repente necesitamos un conjunto más completo que lo englobe tanto a los reales como a los imaginarios, y esos son los complejos. Pero eso ya será para la siguiente semana que ya estemos revisando esto. Ahorita simplemente había como que revisar unas cositas y sobre todo dar una recomendación que fue justo algo que en la convocatoria pasada hubo ahí lo suyo, ¿no? Que fue que yo les dije, porfa, chequen, también lo voy a poner en el grupo, checar lo que es cálculo de notación científica, ¿ok? Porque en lo que llegamos a física, el buen Cristian recordará que se batalló un poco ahí con lo que era la ley de la gravitación universal de Newton y después con la ley de Coulomb, porque de entre medios había la necesidad de saber cálculo con notación científica. Eso propiamente no está en el temario de matemáticas, entonces no es como que lo repasemos aquí, pero lo dejo como, oye, es algo de matemáticas que se va a usar eventualmente en física y en algunas otras cosillas, entonces, antes que nada de seguir avanzando, chequen, porfa, de aquí en lo que llamamos a física, vayan checando cómo es hacer cálculo con notación científica. Pues también les va a mandar al grupo links de videos así para que lo chequen, ¿no? Pero eso es lo que se va a hacer, ¿no? Checar cálculo con notación científica, que si no, nos va a pasar lo del buen Cristian ahí batallando con la constante de la gravedad universal. Y pues realmente eso es todo, ¿no? Bueno, también está la estructura de la suma, lo que es la potencia y la raíz cuadrada, pero como después vamos a ver expresiones algebraicas en este misma, no lo quise meter aquí, sino para meterlo directamente allá, en ese subtema, y usarlo de una vez, ¿no? Todas estas reglas y estas leyes que hay como de convertir o pasar distintas formas de las raíces y potencias, ¿no? Entonces, bueno, pues realmente eso es todo por lo que ya vamos a ver hoy. Ya les he dicho que hoy va a ser algo así como relax, muy sencillo, muy, Ya la siguiente semana ya les estaré enviando qué temas vamos a ver y ahí sí ya vamos a ocupar tal vez un poquito más de tiempo. Bueno, para dudas y puede que se use un poquito más de tiempo, ¿no? Pero de momento, eso es todo por matemática esta semana, así relax, sencillo y tranquilo. Les paso sus recursos.